Compañeros, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Giovanni Jiménez y atendiendo al llamado del director del grupo, eh, voy a hablar acerca de mis actividades de investigación, sobre todo en el año 2020 y lo que se planea hacer este 2021. Este año, pues, y el año pasado he trabajado eh, desde el semillero y me voy a enfocar específicamente por eso en mis actividades en el semillero. El semillero que yo dirijo, pues, se llama el Semillero de Automatización Industrial. Ya el decano había hablado acerca de, de algunos aspectos en los que se enmarca el trabajo, entre ellos de este semillero. Y quisiera resaltar algunas palabras claves que son desarrollo productivo de la región y automatización y control. Todo esto pues es muy orientado a la industria, obviamente también a la educación. Eso es algo pues que nos compete directamente, pero sí es muy importante tener en cuenta que el foco del semillero son las aplicaciones industriales. Y también consideramos muy importante al interior del semillero tener un contexto claro de la problemática de, del entorno empresarial y además de eso, pues obviamente dar solución y ojalá pues que las soluciones eh, impacten directamente sobre esos procesos productivos. Yo creo que ya hemos escuchado mucho acerca de que el país tiene problemas de productividad y para mí pues hay una parte grande de responsabilidad que tenemos nosotros como universidad y creo que sí hay bastante por hacer en ese sentido. Y obviamente la automatización y el control pues tiene mucho que ver. Eh, el área de interés, ya pues como siendo un poquito más específico, en el que yo trabajo se llama sistemas de control automático. Los sistemas de control automático pues se aplican muchísimo en áreas como el diseño de máquinas, máquinas automáticas, en procesos productivos, pero realmente esta teoría de sistemas de control automático pues no solamente es aplicable a ese entorno, sino que también es aplicable a sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas biológicos. Yo creo que realmente el área del control es muy transversal. En ingeniería yo creo que debería ser un tema a tratar por lo menos en una asignatura de cualquier ingeniería, pero bueno, realmente los ingenieros electrónicos y los ingenieros de control, pues vemos eh, más de este tema, muy orientado hacia el diseño de máquinas. Obviamente, pues dentro de las aplicaciones y de los trabajos que he hecho, pues hay mucho de automatización de máquinas y también un poquito de otras aplicaciones que pues si da el tiempo y si les interesa, pues eventualmente hablaremos de él. Entonces me voy a enfocar en los sistemas mecatrónicos. Eh, eh, Voy a contarles un poquito de mi historia así muy corto, de una manera muy corta, para tener como un contexto acerca de qué es esto de los sistemas de control automático y de los sistemas mecatrónicos que funcionan solos. Básicamente, hablar de un automatismo o de un sistema automático, eh, pues realmente en griego se dice autómatos y autómatos significa que funciona por sí mismo. Entonces todos los sistemas que funcionan por sí mismos, por sí mismo, que se pueden denominar automatismos. Em, Cuando yo arranqué a hacer proyectos, más o menos estando en el sexto semestre, séptimo semestre, cuando yo estaba estudiando, eh, fui a la industria. Yo soy de Medellín, pues en Medellín tuve la oportunidad de hacer algunos proyectos
algunas veces como empleado y algunas veces como independiente, antes de trabajar en la universidad. Y tuve la fortuna pues de trabajar con personas muy talentosas y de las que aprendí muchísimo. Em, ¿Por qué les cuento esto? Porque bueno, digamos con los conocimientos muy vagos que tenía en ese entonces, eh, yo creo que igual cuando uno termina la universidad tampoco es que pues tampoco es que uno diga que ya terminó de aprender, uno sigue aprendiendo. Eh, Empecé a desarrollar máquinas. Bueno, realmente generalmente participaba en algunos grupos de trabajo, eh, pero me di cuenta de un problema. Pues me empecé a dar cuenta de un problema a lo largo pues de los años de estar trabajando pues en este tipo de proyectos. Y es que hay una concepción del funcionamiento de las máquinas de pronto en nuestro entorno, y de pronto mucho de la ingeniería que nosotros desarrollamos en el país puede ser así. Y es que básicamente la máquina tiene que hacer algo y básicamente uno se concentra obviamente, como siempre, en lo que el cliente pide. Pero también me di cuenta que no es necesariamente eh, el cliente sabe totalmente lo que quiere. Luego se da cuenta. Bueno, les voy a explicar, porque esto es un poquito, eh, es eh, un poquito enredadito pues de entender, porque a veces hasta para ingenieros, a pesar de que tenemos hasta ingenieros electrónicos, diría yo, es un poquito difícil de entender hasta que uno no se da cuenta pues de ciertos problemas que ocurren con los diseños que uno hace. Bueno, entonces, esta máquina pues la hice hace muchísimos años, estaba yo como les cuento en el sexto semestre, más aproximadamente, y esta máquina era para una empresa que necesitaba una máquina automática que tomara las bolsas, eh, las agarrara con unas pinzas, esas pinzas que sostienen las bolsas se supone que deberían ser automáticas. eh, Debería inflar la bolsa, o sea, abrirla, dosificar la cantidad exacta de salsa y por último sellarla. Pues esta máquina pues tiene varios componentes. Dio la casualidad pues que el cliente pidió un video pues mostrando los avances. Generalmente la forma de trabajar en ese tipo de proyectos es que uno eh, pide un dinero inicial a la empresa y la empresa pues facilita eh, el dinero para uno comprar componentes, mandar a maquinar piezas, etcétera. Eh, lo traigo aquí como ejemplo porque esta máquina, a pesar de tener muchos componentes y desde el punto de vista del diseño mecánico, eh, pues tiene bastante trabajo. Desde el punto de vista de control, pues uno podría hacer un trabajo largo, un algoritmo que puede ser largo, pero que realmente no tiene que ser necesariamente complejo. Bueno, aquí faltó aclarar que la máquina, como era una prueba y un avance, pues no está funcionando todas las partes. Las pinzas abren y cierran, el alimentador de bolsas pues tiene un mecanismo para empujar las bolsas, no se ve cómo se abre y cómo se dosifica la salsa. Em, pero el punto aquí que quiero mostrar es que a pesar de que la máquina tiene gran cantidad de componentes mecánicos, desde el punto de vista del control no es algo tan complejo, en el sentido que por ejemplo, para abrir o cerrar las pinzas que agarran las bolsas, pues uno simplemente, desde la lógica, uno dice ponga un bit en uno o en cero. Y si la máquina está mecánicamente bien construida, pues uno esperaría que el cilindro neumático que abre o cierra las pinzas, pues funcione bien y agarre la bolsa como debería ser. Eh, Después, bueno, aquí de pronto no voy a poner más ejemplos, pero, pero después empecé a hacer otros proyectos y me di cuenta que en esos otros proyectos no había tantas variables y no había tanta complejidad mecánica, pero había un tipo de proyectos en los que uno se daba cuenta que a pesar de que había muchas empresas de automatización que estaban en el mercado,
unas, como decimos aquí, pues le sacaban el cuerpo y otras pues le trataban de, de resolver los problemas y no podían. Y eso tiene que ver básicamente con cinco variables. Eh, Generalmente, a veces uno veía máquinas diseñadas en el país y uno veía pues que, bueno, y también en el exterior, pues eso no, no es solamente pues de Colombia. Pero generalmente las variables que se establecen, que uno establece para calificar la calidad de un sistema automático, pues tienen que ver básicamente, o las personas cuando tratan de evaluarla, los clientes tratan de evaluarla, básicamente se enfocan en dos, que son la rapidez, que es el tiempo de respuesta de la máquina, y segundo, la precisión, o sea, cuánto error tiene la máquina. Realmente, pues, de manera más general, pues hay otras tres, que son la robustez, que tiene que ver con cuánto mantenimiento va a necesitar esa máquina, eh, la inmunidad de señales externas, pues que nosotros las llamamos perturbaciones, y la estabilidad, que tiene que ver con vibraciones y oscilaciones del sistema. Generalmente desde el sistema, desde el punto de vista de sistemas de control, una máquina que tenga un buen desempeño en esas cinco características, se puede decir que es muy buena. Yo sinceramente pues sí vi que a veces respecto a todas ellas, incluyendo rapidez y precisión, generalmente los resultados no eran eh, tan buenos y a veces no tan sostenibles. Es decir, por ejemplo, a veces una máquina necesitaba mucho mantenimiento para poder tener buena señal, pues un buen tiempo de respuesta o un error pequeño. La cosa es que generalmente para alcanzar estas cinco características para que funcione bien, no solamente es necesario, o sí, no solamente es necesario conocer de equipos de automatización, realmente muchos de los equipos electrónicos que uno usa para hacer control los compra hechos. Muy poquitas veces a mí me tocó hacer eh, un circuito, me tocó, pero me tocó muy pocas veces. Eh, pero realmente eh, el foco no está en los equipos electrónicos que se usan, sino en cómo se programa. Y el programa tiene algo particular y es que si uno quiere hacer un control muy bueno, debería ser un modelo matemático, cosa que yo creo que de la que adolecemos en muchos de los diseños, por lo menos de los sistemas de control, pues que uno cuando va a ver cómo se hacen los proyectos en las empresas, pues generalmente lo que se hace es interconectar equipos y hacer un algoritmo pues muy básico y dejarlo así. Obviamente si la máquina no lo requiere, pues no es necesario, pero hay muchas máquinas que sí lo requieren. Bueno, entonces más o menos en ese sentido es el trabajo en el semillero. Eh, Estamos trabajando generalmente con sistemas mecatrónicos, hablamos de control de procesos industriales. Este software de control que yo les digo, pues realmente usa de una manera intensa los modelos matemáticos, los modelos físicos y hay unas técnicas que son propias de la ingeniería electrónica. A pesar de que es software, pues realmente nosotros en el programa vemos, o como ingenieros electrónicos vemos algunas herramientas de programación que son propias de nosotros eh, y que son orientadas más como a la programación científica. También hacemos diseño de circuitos, obviamente puede por dos razones. Una, pues porque a veces no existe eh, el dispositivo electrónico que necesitamos para hacer control. O segundo, sobre todo, es la razón principal, porque los equipos electrónicos que se consiguen para la industria son muy costosos. Entonces, para hacerlos a nivel de la universidad, pues preferimos más bien diseñarlos eh, y el diseño pues abarata muchísimo los costos. Realmente el diseño de máquinas pues
o que la orientación que le tratamos de dar también tiene que ver con la parte económica, eh, no solamente desde el punto de vista electrónico, sino también como de manera global, eh, de manera que si, digamos, que lo vamos a ver a continuación, que si una empresa necesita una máquina y ella es muy costosa, desde el semillero pues podamos proponer una solución a un sistema que funcione con muy buena calidad y a mucho más bajo precio. Bueno, entonces el problema que les comento, el primero, voy a devolverme hasta el 2020, pues porque eh, es como lo más relevante que se hizo el año pasado. Y tiene que ver con un problema de una empresa que se llama Helado La Estudiantina. Como les comentaba, pues ellos tenían un problema de dosificación de azúcar, que ellos lo hacen manual para los helados que hacen. Y lo primero pues que se detectó era que las máquinas eran costosas, eran bastante costosas, y no se ajustaban del todo al proceso de fabricación de la empresa. También habían problemas de salud ocupacional, pues generalmente no había pues como una gestión correcta para cargar los bultos de azúcar. Aparte pues los operarios tenían como varias funciones y esta del azúcar pues era como no una principal, pues no había un operario dedicado a eso, sino como que el que tenía tiempo iba llevando el bulto y dosificando el azúcar. Y eso generaba un problema también de productividad, porque el transporte del azúcar, la dosificación manual y aparte pues de otros problemas, eh, retenían mano de obra que era muy necesaria, me me contaban los estudiantes, eh, para, por ejemplo, para vender. A veces habían picos de producción, de ventas, perdón, y había mucha gente pidiendo y los operarios eran también vendedores, entonces tenían que estarse alternando entre vender y dosificar azúcar. La idea es como liberar esa mano de obra para que se ocupe pues de otras funciones eh, de cierta manera pues más importantes. Dentro de la búsqueda de maquinaria pues se encontró una empresa, bueno, primero se hizo una búsqueda internacional. eh, Se encontró pues como la mejor opción, pues hubo varias, pero la empresa digamos internacional que mejor se ajustaba pues a las condiciones, se llama Sogger Process, eh, y la máquina que ellos vendían hacía dosificaciones desde 1 kilo hasta 25 kilos y tenía una precisión de más o menos 50 gramos. El precio era más o menos de 50 millones de pesos aproximadamente pues, para ese tiempo, para la época en que se hizo la consulta. Aquí en la región, eh, esto queda aquí en Río Negro, se cotizó con la empresa CTI, que es una empresa dedicada a fabricación de máquinas industriales de manera general, y ellos vendían un dosificador eh, en acero inoxidable 304. No, generalmente se usa pues esa calidad de acero inoxidable para alimentos. La tolva tenía una capacidad de 250 kilogramos y tenía una precisión de más o menos 40 gramos. Y el precio era de un 21 millones, 21 o 22 millones. Aquí hay algo importante y es que para, para el proceso de dosificación se esperaba un error menor a 5 gramos, 40 gramos, más o menos 40 gramos pues no era tan poquito para ese proceso en particular. Entonces se propuso la idea de hacerlo a un menor costo y teniendo una mayor precisión. Aquí la precisión era muy importante, eh, y fue como el punto que se decidió atacar con la máquina que se diseñó. Este es esta es la máquina. Aquí pueden verla, pues aquí se están haciendo las pruebas. Eh, él es uno de los estudiantes que participó en el diseño. Eh, Carlos Mario pues estaba estudiando ingeniería electrónica y también tenía muchas habilidades en la soldadura de acero inoxidable.
Em, lo saqué del video, pues de un video que ellos me entregaron. Y esta máquina entonces lo que hacía era que se le dosificaba aquí el azúcar y por medio de un tornillo sin fin eh, dosificaba aquí en un recipiente la cantidad que le estaban pidiendo. Aquí estaban haciendo las pruebas, había una pesa pues para medir el error eh, y pues se van a obtener los siguientes resultados. Se disminuyó el error significativamente. Se obtuvo resultados de más o menos 5 gramos en todas las dosificaciones. Eso significa que a mayor cantidad de azúcar, el porcentaje, si se ve el error como un porcentaje, va disminuyendo, eh, así como lo muestro pues ahí en la diapositiva. Y el costo final de la máquina fueron aproximadamente 9 millones de pesos, que es una reducción muy significativa con una mejora muy importante en el factor que más nos importaba, que era la disminución del error. Eh, pues obviamente fabricada en acero inoxidable 304, que es la que la normatividad colombiana exige. La capacidad máxima de la tolva eran 200 kilos, habían dosificaciones hasta de 20 kilos y la máquina está operando actualmente. Bueno, para el 2021, eso fue el 2020, en el 2020 el producto académico que se obtuvo, el último producto académico que se obtuvo con ese proyecto del semillero fue un proyecto de grado, un trabajo de grado de los estudiantes Andrés Quintero y Carlos Mario, que fueron los que entregaron la máquina. Y básicamente pues cuando la máquina entró a producción fue pues que se dio el aval pues para su graduación. En este 2021 la propuesta es trabajar en un horno para soldadura de montaje superficial. Realmente este proyecto pues no lo inicié yo. Este proyecto es una idea original del profesor Luis Felipe Echeverry. Él hizo un primer prototipo, eh, pues yo ahí por los laditos eh, me metí eh, a trabajar en la parte de control. Pues había ahí como algunas cositas que Felipe me dijo que, que si podíamos trabajar y realmente pues eh, eh, en esa pequeña parte pues eh, di mi granito de arena. Ya como el profesor Luis Felipe pues ya no está en la universidad, pues dejó pues como el proyecto, él dejó el horno, realmente él dejó pues como el conocimiento, o realmente dejó el prototipo, pues lo dejó en la universidad. Cuando él estuvo alcanzó a hacer algunas pruebas y los resultados fueron muy positivos. Y la idea entonces este año es retomar el proyecto y hacer algunas mejoras desde el punto de vista de control, que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque es importante enfrentar este problema. Pues lo primero es que eso es muy subjetivo, eso es una observación pues que yo hago. Eh, Desde mi punto de vista, hay cada vez mayor cantidad de empresas que están desarrollando tecnología en términos de circuitos electrónicos. Pues a mí me da mucha alegría ver pues que hay ya varias empresas y emprendimientos que van creciendo de manera acelerada y van requiriendo mano de obra de ingenieros electrónicos para hacer circuitos. La cosa es que muchas de estas empresas trabajan de manera manual, hacen los circuitos de una manera muy manual, como les digo, pues son emprendimientos y tienen de pronto ciertas prácticas que también de una manera muy subjetiva, no he hecho un estudio pues al respecto, pero lo que alcanzo a ver pues con los estudiantes que trabajan ahí, o los que yo conozco, eh, y ahí hay un proceso ahí muy susceptible a ser automatizado y un proceso como para mejorar. Hay muchas empresas de estas que están en la región, están aquí en Río Negro. Bueno, entonces la idea es hacer un sistema automático de soldadura, pero que sea de fácil acceso para los estudiantes, o sea, que los estudiantes puedan, como decimos nosotros, cacharrear con él y que también puedan transmitir ese conocimiento a las empresas.
Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de qué es eso de los circuitos impresos y del horno, porque pues realmente no creo que esté muy clara la idea hasta el momento. Los ingenieros electrónicos, pues básicamente lo que hacemos es construir ciudades para los electrones. Acá, pues nosotros estamos viendo un pedazo de un circuito y cada uno de estos componentes, pues tiene una función. Básicamente, bueno, este también es otro componente que es más grandecito. Y básicamente los electrones viajan por esas autopistas y van haciendo diferentes cosas a medida que van pasando de un lugar a otro por medio de esos caminos que ustedes ven ahí que se esculpen sobre la tarjeta. Eh, pues así como los ingenieros civiles trabajan con arena y bueno, nosotros también, porque el silicio pues se podría decir que es arena. Y hierro y cobre, nosotros usamos esos mismos elementos como no para construir ciudades grandes, sino pequeñitas. El problema es ese, que a veces esas ciudades para los electrones deben ser muy pequeñas y manipular elementos tan pequeños pues es relativamente demorado. Obviamente porque uno tiene que poner cuidado en dónde los pone y aparte de eso hay que soldarlos. Generalmente nuestros estudiantes pues usan ese equipo que se llama un cautín y ellos hacen la tarjeta, esas pistas que están por aquí, ellos las hacen, esos caminos que hay por acá, ellos los hacen eh, y luego lo que tienen que hacer es proceder a soldarlo. Y más o menos pues el proceso que ellos hacen normalmente es el que estamos viendo ahí en el video. Se toma el cautín está caliente, derrite la soldadura y luego uno pasa pues el cautín por cada uno de esos pines del elemento electrónico a soldar. Em, Eso pues tiene un trabajo por componente. Imagínense hacerlo por n componentes, por varios componentes. Y si uno se pone a pensar cuánto se demoraría uno haciendo una tarjeta de estas, se gasta un rato. Y asumiendo también y teniendo en cuenta también que son muy pequeños. Entonces, no solamente es pegarlos, sino manipular algo tan pequeño. Para poder manipular esos componentes, pues existen diferentes alternativas. La más usada es algo que se conoce como el horno. Uno le pone a la tarjeta que uno diseña, la tarjeta básicamente tiene nomás las autopistas o las pistas por donde van a circular los electrones, no tiene los componentes, y la soldadura se echa con este stencil, con esta plantilla, y básicamente uno coge la soldadura, es como una crema, hagan de cuenta que es como crema dental, uno la pone en la plantilla, luego pues como se mostró en el video, pues se pasa pues con, con este herramienta y luego queda así, luego de pasarlo por la plantilla, eh, la crema queda solamente sobre ciertos puntos y encima de ello se ponen los componentes. Esta crema tiene como una densidad que permite ubicar los elementos sin que se caigan. O sea, uno podría voltear ahí la tarjeta y ellos no se voltean. Eh, pero no están soldados, o sea, tiene cierta densidad, pero los elementos no están soldados. Luego de eso, entonces, se mete en el horno para que sí queden soldados. Ya pasa pues como de una especie de gelatina a ya quedar soldados totalmente. Y para poderlo soldar se requiere el horno. Ese sería pues el equipo que vamos a diseñar en el semillero. Básicamente, si uno lo averigua en internet, pues está alrededor de los 2.300.000, más o menos. Digamos de 1.600.000 a 2.500.000 uno podría encontrar ese tipo de hornos. Y la idea es que ellos lo puedan hacer más barato, o sea, que ellos puedan tener acceso y lo puedan construir. Yo le pongo más o menos unos 200.000 pesos, si mucho 300.000 pesos. Digamos que entre tres estudiantes que se reúnan, pues fácilmente lo podrían adquirir. Aquí la dificultad no está tanto en el horno, sino en lo que tiene que hacer el horno. Uno puede conseguirse, por ejemplo, un horno de cocina,
pero el horno de cocina no estaría en capacidad de soldar porque estos hornos tienen que hacer estas curvas que se conocen como perfiles. ¿Qué se debe hacer? La temperatura debe incrementarse en un principio y luego debe tener ciertos comportamientos eh, para que el estaño pegue bien, para que pegue como debería. ¿Qué es lo que pasa? Puede pasar, por ejemplo, que uno empiece a calentar y la temperatura esté por debajo, o también podría pasar que la temperatura esté por encima, o también podría pasar que la temperatura sea exactamente lo que queremos, pero cuando yo le doy este cambio de orden, que pase de un lado al otro, él podría hacer algo como esto. A esto se le conoce como estabilidad. Él debe tener una estabilidad muy alta de manera que le permita ceñirse, pegarse a la curva que yo le estoy diciendo que siga. Debe tener, esto es estabilidad, debe tener un error pequeño para que obviamente la amplitud sea muy similar a la que le estoy pidiendo. Debe tener un tiempo de respuesta lo suficientemente rápido como para que siga la señal que le estoy poniendo a la entrada. Y debe tener obviamente inmunidad a perturbaciones, a señales externas como la temperatura ambiente. La temperatura ambiente no debería afectar este proceso. Y también debe ser robusto. Bueno, de aquí me estoy refiriendo pues a las variables que hemos hablado con anterioridad. Deben cumplirse y deben mantenerse eh, o deben vigilarse y debe hacerse el diseño de manera que el horno tenga un muy buen comportamiento en el tiempo. Eh, para eso, bueno, como les decía, pues esperamos que el costo sea más o menos 200.000 y como dije también pues debería mantenerse estas variables, deberían vigilarse y hacerse el diseño en función de estas variables. Pero lo importante aquí es que, en lo que principal que se va a trabajar es en un modelo matemático. Realmente el modelo matemático es el que nos da la posibilidad de ejercer control. El control viene sobre todo de aplicación de física y matemáticas. Y después de tener el modelo matemático, pues ya va a ser más sencillo hacer que el horno haga pues lo que le pedimos. Eh, bueno, pues hasta aquí, bueno, esperamos terminarlo para este año. Hay otros productos, pues obviamente ya la propuesta era hablar unos 30 minuticos. Ya me he excedido de pronto un minutico más. Muchas gracias.